como seres humanos, somos seres superficiales. Cada uno de nosotros, como seres humanos que somos superficiales. Lo que se ve adelante, apariencia, eso es lo que nosotros creemos que es. Y eso lo hacemos no solamente en la vista, lo hacemos en todos los niveles que podemos relacionarnos con toda la creación, es superficial. Pero Dios no es superficial. Dios va más allá de la superficie. Y yo quiero que nosotros realicemos, nos demos cuenta que somos seres superficiales, y una vez que nos damos cuenta que somos seres superficiales, nos ponemos en la mano de Dios, podemos alcanzar, ver lo que Dios ve. Podemos ver más allá de la superficie. Y eso es una bendición para cada uno de nosotros. Si se dan cuenta, estamos viviendo en los últimos días, lo sabemos. Desde hace mucho se viene diciendo que estamos en los últimos días. Pero yo sé que sí estamos viviendo los últimos días, porque la palabra de Dios nos da señales de los eventos que iban a estar ocurriendo en los últimos días. Para vivir en esos últimos días, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Amén. Pero debemos desarrollar esa fe. Debemos desarrollar esa confianza en Dios. ¿Ok? Y sabemos, la Biblia nos dice que la fe es del oír, y el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a hablar acerca de la fe, y le voy a mostrar tal vez algo nuevo para alguno de nosotros. Tal vez puede ser que sea algo nuevo para alguno de nosotros. Tal vez usted crea que lo que yo estoy presentando es algo nuevo. No, no es nada nuevo. Es el Evangelio eterno. Amén. Nunca ha cambiado, siempre ha sido así. Ok, se lo voy a presentar. Y no es superficial, es bien profundo. Si pasamos a la cita bíblica, la cita bíblica nos dice en Mateo 17:20, Jesús, está ocurriendo algo, para darle un background de la historia. Está ocurriendo algo, un joven está endemoniado, los discípulos vienen y tratan de sacarle el demonio, pero no pueden. Entonces Jesús les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieses fe como un grano de mostaza, no sé si algunos han visto el grano de mostaza, es bien pequeño, ¿qué? Diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada, lo tengo ahí subrayado, os será imposible. Eso no es superficial. Cuando nosotros hablamos, lo que la palabra que estamos diciendo no le estamos dando el significado que tiene. Pero Dios, cuando habla, usa todo su significado. Cuando Él dice nada os será imposible, Él dice nada os será imposible. No es, no, esto no, esto sí, pero esto no aquí. No. Nada. Todo lo que tú deseas te será posible. ¿Ok? Pero necesitamos llegar a ese nivel. Exacto. Necesitamos llegar a esa fe. La Biblia nos dice, aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cada uno de nosotros necesitamos tener la fe de Jesús. La fe de Jesús que Jesús tenía con su Padre. Como le estaba diciendo, las profecías se están cumpliendo. Recientemente con el nuevo Papa, aparentemente la profecía en Apocalipsis 17 no se cumplió. Pero después de analizar bien, me he dado cuenta que sí se ha cumplido, pero no como lo esperaban. La profecía sí se está cumpliendo. Sí se está cumpliendo. ¿Ok? No voy a hablar de Apocalipsis 17 hoy. Pero sí le estoy diciendo que sí se está cumpliendo y necesitamos desarrollar esa fe de Jesús en nuestras vidas. Para que nada os nos sea imposible. ¿Qué, mis hermanos? Esas dos palabras son las dos cosas que están limitando al pueblo de Dios. Cada uno de nosotros aquí presentes estamos teniendo problemas con esas dos cosas. La incredulidad y la superstición. En Mateo 17:20, como le estaba hablando, Jesús le dice a los discípulos, si tuviese fe como un granito de mostaza, tal vez algunos de nosotros pensaríamos o pensamos que Jesús estaba exagerando. ¿Ustedes creen que tienen ustedes grano de mostaza, su fe como un grano de mostaza? ¿Cuándo alguno de ustedes les ha dicho un monte, échate de aquí a allá? Analizándolo y nos damos cuenta, nuestra fe no es un granito de mostaza. No es un granito de mostaza, mis hermanos. Y Jesús dice, si fuera como un granito de mostaza, a ese monte le dijera, quítate de aquí hacia allá. Ahora, si fuese más grande que un granito de mostaza, ¿qué sucedería? Si tu fe fuese del tamaño tuyo, ¿qué sucedería? No es superficial, mis hermanos. La palabra de Dios no es superficial. Es real y tiene el significado que le corresponde. Amén. Cuando Él dice, si fuese como un granito de mostaza, es si fuese como un granito de mostaza, mis hermanos. Ahora, la superstición es una palabra que tal vez algunos de nosotros no tenemos el significado correcto de la palabra. Sabemos lo que es incredulidad, pero superstición puede ser que no esté muy claro acerca de eso. Yo le pregunté a mi esposa, ¿tú sabes lo que significa superstición? Y ella me dio ahí más o menos lo que ella creía. Y estaba más o menos correcto, pero no es el significado correcto de la palabra. Yo lo busco en el diccionario. Y dice, el diccionario de la Real Academia Española, dice creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. a que ninguno de ustedes sabía eso, de verdad, no sabían eso, de verdad. Creencia extraña a la fe. Si usted tiene una creencia contraria a este libro, es superstición. Y si va contraria a la razón, es superstición también. Aquí hay muchos supersticiosos, les voy a decir. En el mundo religioso hay muchos supersticiosos. Muchos supersticiosos.
Ahora, eso era un bosquejo, una introducción al tema. Vamos a entrar al tema. ¿Quiénes son hijos de Dios? La pregunta para nosotros puede ser fácil a simple vista. Si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, ¿quiénes son los hijos de Dios? Te dirían, todos somos hijos de Dios, porque todos somos creados por Dios, ¿cierto? Aparentemente es una buena respuesta, pero le voy a decir que eso no es lo que enseña este libro. Eso no es lo que enseña este libro. Entonces, si decimos eso, estamos supersticiosos. Y la superstición y la incredulidad van juntos, van mano y mano. Vamos a avanzar. Dice la Biblia, vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Quiénes son hijos de Dios? Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No toda la creación, ¿verdad? No toda la creación, no todo ser humano es guiado por Dios, por el Espíritu de Dios. Exacto. Y eso es otra cosa que tiene que ver con el tema de la Trinidad, la esencia de Dios. Puede ser que algunos de nosotros aquí creemos que entendemos ese tema. Le voy a decir, ese tema no es superficial. Ese tema es bien profundo. Padre, lo que nosotros conocemos como Padre, lo que nosotros conocemos como Hijo, lo que conocemos como Espíritu Santo. Pero le voy a decir una cosa, eso no es Dios. No es Padre, no es Hijo, no es Espíritu Santo. La Biblia dice, Dios es Espíritu. Solamente hay un Dios. La Biblia dice solamente hay un solo Dios. Estos tres poderes, tres seres espirituales, juntos forman un solo Dios. No hay tres dioses. Y no es que uno es hijo del otro y otro es padre del otro. Muchos de nosotros creemos que el Padre es Dios. Y otros decimos que el Hijo es Dios. No, mis hermanos. Es un tema más profundo de ya. Y voy a tocar un poquito acerca de eso. Dice la Biblia, 1 de Juan 3:10. Y esta cita es bien interesante. Y lo voy a ir desglosando. Vamos a entrar más profundo porque no quiero que seamos superficiales. Leemos por encimita y no entendemos lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice, en esto son manifiestos, manifestación, una presentación, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solamente hay dos bandos, no hay un bando en el medio. ¿Ok? Solamente hay dos bandos, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Solo dice la Biblia, no es superficial. No es superficial. Usted o es hijo de Dios o es hijo del diablo. Todo el que no hace justicia, y justicia es sinónimo de ¿qué? Bueno, justo es de justicia, pero justicia es ¿de qué? ¿De verdad, dice la hermana? ¿Otra persona? Righteous, well, that's the word in English. Justicia y righteousness is the same thing. La ley es justicia. Si no hay ley, no hay justicia. Si decimos que Dios es justo, es porque Dios tiene ley. Dios es justo, es que hace lo correcto. ¿Y qué es lo que te dice hacer lo correcto? La ley te dice lo que hacer lo correcto.
Porque si no hay ley y yo robo, nada me impide a mí robar, porque no hay ningún lugar que me dice que robar es malo. Entonces, si no tuviéramos esa ley acá, yo puedo ir al banco con una pistola, robar y nadie me puede parar. Porque no hay ley que me diga a mí que yo no lo puedo hacer. Si usted no le dice a su hijo, hijo, tú no puedes cruzar esa calle, y él lo cruza, usted no le puede castigar, porque usted nunca le dijo a él, no cruce la calle. ¿Entiende? Entonces, si Dios va a hacer un juicio, Él te tiene que juzgar por algo que Él te ha dicho que no hagas. ¿Ok? Y lo voy a presentar con la Biblia. Dice, el que no hace justicia, el que no guarda la ley de Dios y no ama, porque la ley de Dios es amor, amas a Dios y amas a tu prójimo, no ama a su hermano, no es de Dios, no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, ¿es hijo de quién? Del diablo, lo dice la Biblia. Entonces hay muchas iglesias por ahí que están hablando, nosotros somos hijos de Dios porque creen en Dios, predican de Dios, pero no guardan la ley de Dios. La Biblia me dice a mí que estos son hijos del diablo. Es un buche difícil de tragar, pero eso es lo que dice la Biblia. Y si no vamos por lo que dice la Biblia, somos supersticiosos. ¿Ok? Que quede claro. Primera de Juan 3:10. Dice la Biblia, Salmo 119, 144, justicia eterna son tus testimonios. Justicia, la justicia de Dios, la justicia de Dios son el testimonio de Dios. Ahora dirán algunos de ustedes, ¿qué es testimonio? Bueno, la Biblia no lo va a decir. Éxodo 31, 18. Y Dios le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Esa es la justicia de Dios, sus 10 mandamientos. Y por eso es que Dios es justo, porque Él tiene sus 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos, por ahí lo quieren usar como un buffet. Este me gusta, este no me gusta. Ah, no me robes, pero me gusta tu mujer, yo te la voy a coger. Ah, el sábado no, yo necesito trabajar el sábado porque me están pagando buen dinero en el trabajo y necesito trabajar el sábado. No, no es así. No es así. Si usted quiere ser hijo de Dios, usted hace la voluntad de Dios. Tenemos a Jesús. La Biblia nos dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Amén. El verbo era Dios. Pero sigue diciendo que el verbo se hizo carne. ¿Qué significa carne? Se hizo hombre. Cuando la Biblia dice la carne, si está hablando físicamente, un lenguaje literal, está hablando del ser humano. Si está hablando un lenguaje espiritual, está hablando pecado, el pecado. Dios es espíritu, es Dios. Cuando la Biblia dice espiritual, es de Dios. Quédese eso grabado, que lo vamos a ver más adelante. Los milagros hechos por Jesús, es una pregunta a todos ustedes que debemos de hacerlo. ¿Los milagros hechos por Jesús fueron hechos porque Él era Dios o porque Él era hijo de Dios? La hermana acá adelante dice porque Él era Dios. ¿Porque era hijo de Dios? Ok. Vamos a ver cuál es. Dice exaltar a Jesús, la hermana Juan, página 229. No hay nadie que pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. Con todo, sabemos que vino a esta tierra y vivió como un hombre entre los hombres. El hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso. No
era. No era. Ahora, ¿por qué Jesús es el Hijo de Dios? Es la próxima pregunta que le voy a hacer. ¿Cuándo llega Jesús a ser Hijo de Dios? La hermana dice acá que cuando toma la naturaleza humana. ¿Alguna otra persona quiere decir algo? ¿Cuándo cómo? Cuando sigue su justicia. Ok. ¿Se recuerdan que le dije que Dios es espíritu? Y ese Dios, un solo Dios, está compuesto de 3 seres espirituales. Y por su unidad, la unidad entre ellos, son un Dios. Amén. ¿Y adivinen qué? Ese un Dios quiere ser uno con cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué significa eso? No es superficial, mis hermanos. No es superficial. Dice la Biblia, Lucas 1:35, la respuesta a la pregunta. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, no el Padre, la tercera persona de la Trinidad, de la deidad de Dios, la esencia de Dios, la tercera persona, no el Padre, vendrá sobre ti, pero como estos 3 seres son uno, porque actúan en unidad, fuera como si fuera el Padre, fuera como si fuera el Hijo. Lo que nosotros conocemos como Padre, conocemos como Hijo. ¿Ok? Eso es un lenguaje para que nosotros, seres simples, podamos entender lo complejo de Dios, que es muy complejo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también los santos que de ti nacerá, será llamado Hijo de Dios. Cuando Jesús nace en la tierra, es que Él es llamado Hijo de Dios. Ahora, en la Biblia podemos encontrar que a Jesús se le presenta a los ángeles como el Hijo de Dios. ¿Saben por qué eso? Porque Jesús fue predestinado a nacer en la tierra. Y por eso que Jesús, como Él es eterno, es el Hijo eterno de Dios. El plan de salvación es que Dios iba a tener un hijo, no como nosotros tenemos hijos, no, iba a tener un hijo, se iba a hacer carne, Dios se iba a hacer carne, y por eso ahora es hombre, no tiene poder de Dios, pero depende de Dios, es el Hijo de Dios. No hubiera ninguna ventaja para ninguno de nosotros si Jesús fuera Dios. Es muy fácil para Dios dar su vida. Y Él lo dice, yo puedo dar mi vida y volverla a tomar. Es muy fácil. Porque esto. Pero Jesús era hombre. 100% dependiendo del Padre. Y si al Padre no le daba la gana de resucitarlo, Él tenía que quedarse ahí. Esa es la fe de Jesús. Y por eso Él era Hijo de Dios. Por eso era Hijo de Dios. Lucas, el demonio le dice a Jesús. El demonio no le dice a Jesús, oh Dios altísimo, no. El demonio le dice correctamente, cuando vio el demoniado, vino donde Jesús, le dijo a Jesús, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Oigan la palabra que él usa, Hijo del Dios Altísimo. ¿Ustedes saben que esa misma palabra son usadas para nosotros, para cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros, si creemos en Dios y hacemos su voluntad, es decir, guardamos sus 10 mandamientos, dependemos de Dios como Jesús dependió, somos hijo de Dios. Amén. Y no es superficial
no es superficial. Oh, ese hijo mío. Tú puedes adoptar un hijo, tú lo puedes adoptar, pero ese hijo no es hijo tuyo, legítimo, no salió de ti. Pero adivinen qué, nosotros en la Biblia habla de adopción, pero no hay otra palabra para describir cómo Dios nos hace a nosotros hijos de Él. Pero adivinen que nosotros somos hijos 100% legítimos de Dios. Amén. 100% legítimo de Dios. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Como le estaba diciendo, cuando nosotros pensamos en el amor de Dios, venimos a este texto, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, eso es 100% verdad. Pero adivinen qué, va más allá de ahí. Como le estaba diciendo, es muy fácil a Dios venir, dar su vida, porque Él la puede volver a tomar. Pero Dios nos ama más allá de dar la vida de Jesús. ¿Quieren que le diga un secreto? Le voy a dar un secretito a ustedes. Dios se hizo hombre para que el hombre sea Dios. ¿Cómo? Dirán ustedes, está diciendo blasfemia. No, no estoy diciendo blasfemia. Estoy diciendo blasfemia. Yo les voy a enseñar a ustedes algo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Piensen de nuevo, no es superficial la palabra. Si un perro tiene un hijo, ¿el hijo es qué? Pero el hijo es qué? ¿Cuál es su naturaleza? Es un perro. Si un gato tiene un hijo, un gato, ¿de verdad? Y si yo tengo un hijo, ¿mi hijo es qué? Un perro. ¿Mi hijo es qué? Humano. Ahora, si Dios tiene un hijo, ¿su hijo es qué? Su hijo es Dios, ¿de verdad? Si tú eres hijo de Dios, es porque tú estás haciendo la voluntad de Dios, ya. No hay pero ahí. Si ya tú eres hijo de Dios, tú eres Dios. Ahora algunos de ustedes puede ser que estén pensando, como les dije, oh, está blasfemando. A Jesús le dijeron, tú eres blasfemo. ¿Quién le dijo a Jesús que tú eres blasfemo? Los judíos le dijeron a Jesús que él era blasfemo. Pero vamos a llegar ahí a un momento. ¿Se recuerdan lo que le dije de la carne? Miren lo que dice aquí, este texto, Juan 3:6, que leemos por arribita y no entendemos lo que estamos leyendo. Dice la Biblia, lo que es nacido de la carne es hombre, la carne es hombre, igual a hombre. El que es nacido de hombre, hombre es. Y lo que es nacido de espíritu, igual a ¿qué? A Dios. ¿Qué dice ahí? Y si ponemos lo que de verdad debe de ir ahí. Dios es. Dios es. Solo dice la Biblia, mis hermanos. Dios es espíritu. Jesús se hizo carne. Jesús se hizo hombre. Para que el hombre, para que la carne sea a través de Cristo Dios. Eso es 100% verdad. 100% verdad. Si creemos en Dios, si creemos en lo que Cristo creyó. Todo el poder que Jesús ejerció no era su poder, era el poder de Dios. Ahora, el granito de mostaza que ninguno de nosotros tenemos, ¿usted cree que Jesús tenía un granito de mostaza? ¿Cuál era la fe de Jesús? Era una fe inmensa. Y por esa fe inmensa, Él pudo hacer todo lo que hizo. Se habla que Pedro, caminando, su shadow,
su sombra sanaba a los enfermos. ¿De dónde venía ese poder? De Dios. De Dios, porque Pedro dependía, después que ya llegó a entender el tema, que ninguno de nosotros aquí podemos comprender, que estamos debatiendo, está Pedro predicando herejía. No, mis hermanos, no estoy predicando herejía, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y por eso, porque no entendemos ese tema, estamos día a día pecando. La Biblia dice que el que es nacido de Dios no peca, porque la simiente, la palabra simiente es la semilla, la simiente de Dios permanece en él y no lo deja pecar. La simiente, la semilla, la cual es la semilla del ser humano, el esperma, mis hermanos, la semilla de Dios. Por eso somos hijos 100% legítimos de Dios. Amén. La semilla de Dios está en ti. Si tú crees, al que cree, todo le es posible. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Si tú no quieres creer que tú eres hijo de Dios y por lo tanto eres un ser espiritual, ya no eres carnal, eres un ser espiritual. Dios, tú eres de Dios, tú eres Dios. En este texto que estamos viendo acá, los judíos querían apedrear a Jesús. Ahora, ¿cuándo Jesús dijo, yo soy Dios? ¿Cuándo Jesús? Ustedes saben un evento que Jesús haya dicho, yo soy Dios. Él nunca dijo, yo soy Dios. Mas, sin embargo, Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. El concepto que a muchos de nosotros se nos hace difícil de entender, el que estoy presentando hoy en día, los judíos lo entendían 100% correcto. Por eso ellos están queriendo apedrear a Jesús. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra, porque Jesús le pregunta, ¿por qué ustedes me quieren apedrear? Porque tantas cosas he hecho en medio de ustedes, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Ellos les dicen, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Eso es lo que le estoy presentando yo a ustedes. Cuando tú dices tú eres hijo de Dios, tú estás cogiendo la naturaleza de Dios. Porque un perro, por más que yo lo quiera, él no tiene la naturaleza humana. Pero adivinen qué. Dios, en su infinito amor, a este hombre pecador, ciego y desnudo, pobre, lo hace Dios. Porque me hace hijo de Él. Cuando nosotros entendamos ese tema, ya vamos a dejar la excusa, ay, que yo soy hombre y por eso es que yo peco. Pues mire que no. Si usted cree en Cristo Jesús, usted es Dios y Dios no peca. Dios no peca. Entonces, si usted está pecando, usted no es de Dios. Si usted practica el pecado, dice la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo el texto? Si usted practica el pecado, usted es del diablo. Solo dice la Biblia, primera de Juan. Yo no estoy predicando nada nuevo, no estoy hablando blasfemias, como algunos pueden pensar. Eso es lo que la Biblia dice. Lo que pasa es que lo leemos superficialmente y hablamos, ay, que somos hijos de Dios, pero no sabe lo que usted está diciendo. Cuando usted está diciendo, usted es hijo de Dios, usted está diciendo, yo soy Dios. Mi naturaleza es Dios. La incredulidad, como le dije, la incredulidad y la superstición nos hace difícil de entender este tema. Y al diablo no le conviene tampoco. Claro. Sí, imagínense si desde el principio del ser humano, cuando cae,
Porque cuando el hombre cae, Dios viene y lo rescata y lo hace no solamente criatura, porque él era criatura antes. Antes de ser caído, él era criatura hecho por Dios. Exacto. Yo puedo crear esa computadora, pero esa computadora no es hija mía. ¿Ok? Ahora el hombre cae y ahora Dios viene y lo hace hijo de él. Exacto. Te da si tú aceptas a Cristo Jesús, tú llegas a ser hijo de Dios. Y vamos a seguir viendo acerca de esto. Lo que pasa, como le dije, vamos superficialmente leyendo ahí, pasamos 2, 3, 4 horas leyendo y no analizamos. Usted necesita pedirle a Dios entendimiento, porque la Biblia no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es superficial, va totalmente el significado de la palabra. Te haces Dios, los judíos le dicen. Ellos entendían el tema. Por eso ellos nunca decían, nosotros somos hijos de Dios. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Ellos no querían decir, nosotros somos hijos de Dios, porque se igualaban a Dios. Pero adivinen qué. Dios no le dice al ser humano, tú eres hijo de Abraham. Tú eres hijo de Dios. Hijo de la promesa, que es a través de Cristo Jesús. No a través de Abraham, a través de Cristo Jesús. Cuando ellos están hablando a Jesús, esa cosa que lo querían apedrear, Jesús le contesta a ellos, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, Jehová de los ejércitos, dice, Dios sois. Dios le dice al pueblo, ustedes son dioses. No es un invento de Pedro, solo está diciendo la Biblia. Mis hermanos, vosotros sois Dios. ¿Y dónde se encuentra eso? Salmo 82:6. Dice, yo dije, vosotros sois dioses. Y si sale de la boca de Jehová, es real. Amén. Es real. Y todos vosotros, hijos del Altísimo, igual que Cristo Jesús. Amén. Hijo del Altísimo. No hijo de Abraham. Yo no soy hijo de Abraham. Yo soy hijo del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Y si soy hijo del Dios Todopoderoso, adivinen qué. Yo tengo a mi disposición todo el poder de Dios. A través de la oración podemos hacer lo que sea. Si a usted le falta un trabajo, adivinen qué. Chequéese usted. Si está teniendo problemas, chequéese usted. Puede ser que no esté haciendo la voluntad de Dios. Puede ser que el nivel de fe esté tan negativo, porque no está del lado positivo, está del lado negativo. Nosotros debemos de confiar en Dios. Que sea la voluntad de Dios. Si yo estoy pasando un trabajo, Señor, si esta es tu voluntad, como Jesús dijo, si esta es tu voluntad, quítame esta copa. Pero si tengo que pasar por ella, dame fuerza. Esa debe de ser nuestra oración todos los días. Amén. Que si es la voluntad de Dios, sea tu voluntad, oh Dios. Pero si no es tu voluntad, yo necesito un trabajo hoy. Y adivinen qué. Te lo va a dar. Te lo va a dar. Te lo va a dar. Porque tú eres hijo de Dios. No eres un mendigo. No eres un mendigo. No eres hijo de Obama. Tampoco. No. Tú eres hijo del Creador de cielo y de tierra. Gloria a Dios. Dice hermano. ¿Oíste? No hay nadie que te pueda a ti hacer daño. Al menos que Dios lo permita.
A mí una vez, trabajando, eso ya hace varios años, el supervisor mío entró, estaba yo en el baño, lavándome la mano, y él entró y me dice, yo te voy a votar a ti. Yo te voy a votar. Me dice, sí. Yo le dije, ok. Yo dije, si tú supieras que aquí no me puede votar ni el dueño de esta compañía, ni el dueño me puede votar a mí. Y adivinen qué, a él lo votaron como en medio de una semana, a ese señor, lo votaron para la calle. Tú no puedes meterte con un hijo de Dios. Tú no puedes ponerte de fresco con un hijo de Dios. No puedes. No puedes. Porque Dios se mete. Mía es la venganza, dice el Señor. Dice, mas a todos los que le recibieron, nosotros recibimos a quién? A Cristo Jesús en nuestro corazón. A los que creen en su nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, les dio potestad, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es superficial. Esto no es superficial. Es 100% hijo, mis hermanos. 100% hijo. No es superficial. Tú eres hijo legítimo de Dios. Legítimo de Dios. No importa lo que esté sucediendo, pueden caer 1000 a tu diestra y 100,000 al otro lado, y a ti no llegará, dice el Señor, porque Dios está contigo, está en tu corazón, y a Dios nadie le puede hacer daño. A Dios nadie le puede hacer daño, ni el diablo. El diablo es basura. Basura. Te pueden tirar tiros, te pueden tirar granadas, lo que sea, a ti no llegará. Porque eres hijo de Dios. Mis hermanos, esa es la fe que debemos de tener. Mis hermanos, esa es la fe. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo el derecho de pedirle a mi Padre lo que yo deseo, porque mi deseo es puesto por el Espíritu Santo, que es de Dios. Y ahora no soy yo, más Cristo en mí. Yo y el Padre, una sola cosa somos, dijo Cristo Jesús. Y si Cristo vive en mí, yo y el Padre somos uno. Somos un solo Dios. No solo 100 hombres ahora diciéndose que son Dios, no. Tú eres legítimo, 100% Dios. Exacto. Porque Dios mora en ti. Sigue diciendo, analicen que esto no es superficial, le estoy diciendo, mis hermanos, esto no es superficial. Dice Pablo, y si hijos, también herederos. Jesús, siendo Dios, antes de venir a la tierra, antes de hacerse Dios, antes de hacerse hombre, se despoja de su naturaleza divina y se coge la naturaleza humana, y ahora es igualito que tú y yo. Igualito que tú y yo. Dice la Biblia que tentado en todo, pero sin pecado. Igual que tú y yo, nosotros hemos tentado en todo, pero adivina qué, Cristo Jesús venció. ¿Venció a qué? Venció el pecado. Y por eso ahora es hijo de Dios. Y ¿sabe qué Dios le prometió a él? El cielo. El cielo es tuyo, porque tú eres mi hijo. Si tú tienes una herencia y tú te mueres, la herencia va a ¿quién? Al hijo. Ahora el padre no muere, porque es eterno, pero la herencia, ahora el padre le dice, ¿tú sabes qué? Ahora, el papel que yo estoy haciendo de Dios, para el lenguaje de nosotros, lo que podamos entender, ahora te lo voy a dar a ti. Ahora tú vas a ser el Dios Todopoderoso. Y el cielo, el trono, Jesús dice, al que venciere, le daré mi trono
como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Eso es real, eso no es superficial. El trono de Dios, Jesús se sentó ahí, no porque es Dios, sino porque Él dependió de Dios 100% y tú puedes hacer lo mismo. Tú te puedes sentar en ese trono de Dios si tú aceptas ese tema, si tú entiendes ese concepto. Tú eres hijo de Dios. Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos, igual. La herencia de Cristo Jesús, esa es la herencia que Dios te está dando a ti. No es solamente morir en la cruz de Calvario, ahí no es todo, ahí no se termina el amor de Dios. El amor de Dios va más allá. Él te está dando su reino para ti gobernar, juntamente con Cristo Jesús. Es profundo. Tú no digas que vaya al cielo y va a estar así, mira uno de esos que se salvó. No, tú vas a ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Ahí va el hijo de Dios. Mira, ahí va John, el hijo de Dios. Ahí va hermana Iris. Ahí va el hermano Américo. Ahí va Jorge. Ese es hijo de Dios. Ningún ángel puede decir eso. Ningún otro ser creado en otro planeta puede decir eso. Solamente nosotros, los que creemos y aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. No es superficial, mis hermanitos. Dice, ahora aquí viene lo que debemos hacer nosotros. Si es que padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Cristo seamos también glorificados. Jesús dice, Dios dice, mi gloria no se la doy a nadie. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, mi gloria no se la doy a nadie, solamente le pertenece a Jehová. ¿Qué quiere decir ese texto ahí? La Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Dice Jehová, mi gloria no se la doy a nadie. No hay Dios fuera de mí. Y adivinen que la gloria de Dios te la está dando a ti. ¿Y por qué? Porque tú eres otro Dios. Porque tú eres igual a Dios. Somos uno con Dios, exactamente. Juntamente glorificados con Cristo Jesús. Exacto, no estoy inventando un concepto. Esto no es un invento mío, mis hermanos. Esto no es un invento mío. Eso es lo que dice la Biblia. Lo único que estamos nosotros pensando, porque tenemos mucha incredulidad y mucha superstición. Sigue diciendo la Biblia. Ahora, hermanos, o amados, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Estás viendo lo que está diciendo ahí? Somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que hemos de ser, ¿dónde? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? El cielo, exacto. Pero sabemos que cuando Él, ¿y quién es Él? Cristo, cuando Él apareciere, seremos semejante a Él. Y ya ahora Cristo en el cielo, ¿Él es un humano? No, ¿de verdad? No es un humano allá arriba, ¿de verdad?
Vamos a ver, vamos a seguir viendo. Porque le veremos como Él es. Vamos, recuérdense ese texto, que vamos a ver más adelante otro texto. Dice Jesús, ok, a lo que no vieron, primera de Juan 3:2. En aquel día, este es Jesús hablando, Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. ¿Y qué más dice ahí? Y yo en vosotros. El Padre es Dios, yo soy Dios y vosotros sois Dios. Porque Él está en ti. ¿Está viendo? No es superficial ahí leyendo para arribita. No es leyendo por arribita, mis hermanos, que estamos en aquel día. Va con lo que Juan dice. Va con lo que Juan dice, ¿de verdad? Cuando le veamos cara a cara, vamos a ser igualitos como Cristo es. En todo el concepto de la palabra. Y con esto vamos ya cerrando. Oigan lo que dice el texto. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Entonces, si vamos a ser glorificados con Cristo, ¿qué vamos a hacer nosotros también? Vamos a vencer y vamos a ser igual a Él, ¿no? Vamos a ser igual a Dios, ¿no es verdad? Y Él será mi hijo. Tú eres el hijo de Dios. Tu naturaleza es Dios. Él lo dice el texto, mis hermanos, no es un invento mío. Heredará todas las cosas. Ahora el nivel de entendimiento es lo que nos va a nosotros a catapult, se dice en inglés, nos va a tirar. Si tú entiendes el tema, si tú lo agarras y te aferras a él, ya tú no vas a ser el mismo como el que entraste esta mañana. Tú no vas a ser el mismo. No puedes. No puedes. Tú vas a salir por ahí, tú vas a tener 100% la confianza que nada te puede pasar. Tú puedes salir por ahí, tú sabes que Dios está en ti. Y si necesitas algo, Dios te lo va a dar. Si estás haciendo su voluntad. Si eres hijo de Dios, exacto. Si eres hijo de Dios es porque ya estás haciendo la voluntad de Dios. Pero si no estás haciendo la voluntad de Dios, tú tienes la oportunidad de llegar a ser hijo de Dios, aceptando a Cristo Jesús en tu vida y haciendo lo que Jesús hizo. ¿Y qué fue lo de Jesús? La voluntad de su Padre. Sus 10 mandamientos. Toda la justicia de Dios. Toda injusticia, dice la Biblia, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado, dice el hermano. Okay. Yo quiero invitar a mi esposa. Vamos a cantar un cantico que a mí me gusta mucho, ese cantico. Yo lo cantaba en la República Dominicana cuando era chiquito y quiero que lo cantemos nosotros. Vamos a ponerlo de pie, con esto vamos a cerrar. Yo quiero que cada uno de nosotros aceptemos que somos hijos de Dios, que no hay excusa para pecar. Dios dice que la semilla, la simiente de Dios está en ti y tú no puedes pecar. Si tú aceptas a Cristo Jesús, tú no puedes pecar, porque Cristo mora en ti y Cristo no es pecador. Mis hermanos, no dejes que el diablo te robe esta verdad. No dejes que el diablo te ponga en tu mente incredulidad y superstición. Aquellos que vencieren heredarán el trono de Dios. Todo, dice la Biblia, todo fuere coheredero con Cristo.
que nadie ni nada te robe eso.